El sol de Cancún quemaba mis hombros, el aire olía a mezcla de sal marina, bloqueador de coco y risas estridentes de turistas. En la alberca sonaba una música bajita, algo relajado con sabor a Caribe, mezclado con acordes de pop. Este hotel no era cualquiera, 5 estrellas, buffet de mariscos, meseros vestidos de blanco, todo impecable. Un lugar donde no solo descansas el cuerpo, sino también la rutina. Llevaba varios días tirado en la camastros junto a la alberca, tomando cerveza, sin pensar en nada más que no quemarme antes de que se acabara el viaje. Y justo entre la tercera y cuarta cerveza, los vi. Ella, rubia, unos 35 años, quizá un poco más, alta, figura cuidada, bien arreglada, rostro de rasgos suaves, típicos del este de Europa, algo cansado, pero feliz. Él, moreno, delgado, con barba corta, gafas oscuras. Sus ojos oscuros y atentos, y cuando la miraba, había tanta ternura que hasta a mí, un cínico con años encima, me conmovió. Se reían, chapoteaban, hablaban en inglés con acento ruso. Ella le besaba la mejilla, él la abrazaba de la cintura. En un momento me acerqué, y como suele pasar en vacaciones, comenzamos a platicar. ¿Son pareja?, pregunté sin rodeos, por pura curiosidad. Ella se rió. Sí, dijo. Venimos aquí todos los años, ya 6 consecutivos. Él asintió y añadió con acento. Ella es mi amor, only one, mi favorita. Alcé la ceja y sonreí. Un romance clásico de verano en México, sencillo pero cálido. ¿Y dónde viven?, seguí. Yo en Rusia, él aquí en Cancún. Él trabaja en el puerto, a veces hace tours. Y yo no trabajo. ¿Cómo que no trabajas? Entonces, ¿quién paga todo esto? No es barato el hotel, ¿sabes? Me miró tranquila, hasta desafiante. Mi esposo. ¿Esposo? Casi me atraganto con la cerveza. ¿O sea que estás casada? Sí, asintió sin vergüenza. Tengo un hijo de 11 años. Mi esposo es buena persona, atento. Llevamos años juntos. Pero yo amo a este hombre, él es como el sol. Mi esposo es estabilidad, seguro, pero frío, siempre ocupado en el celular, en casa es casi una sombra. Aquí, en cambio, me siento viva. Me quedé callado. No sabía qué decir. No podía entender ese equilibrio, familia, hijo, esposo, y al mismo tiempo escapadas anuales a otro país, no por un par de horas, sino por toda una semana, año tras año. ¿Él sabe?, pregunté al final. Mi esposo se rió. No, piensa que viajo con amigas, que descanso de la rutina. Dice que me lo merezco. El hombre turco la miraba con tal adoración que parecía que el mundo desaparecía cuando ella estaba cerca. No entendía todo, pero captaba el tono. Le tomó la mano, la abrazó fuerte. Ella le besó los labios. Me alejé. No por moralismo, sino porque sentí un nudo en el pecho, no por juzgar, sino por esa injusticia silenciosa. En algún lugar de Rusia, un hombre preparaba tal vez el desayuno para su hijo, sin saber que su esposa se pierde en abrazos ajenos, en tierras lejanas. Y ahí estás, en la alberca, escuchando un te amo, con acento extranjero, y entiendes que el mundo no es blanco ni negro. Está lleno de tonos de lealtad, pasión, mentiras, autoengaños y ganas de vivir, porque en sus ojos no había maldad ni interés, solo tristeza, por el amor que le faltaba en casa. Volví a mi lugar, serví otra cerveza y me recosté. Y no pude sacarme una idea de la cabeza. Si tu esposa se llama Olga y cada año viaja, con amigas, a Cancún, amigo, eres cornudo. Cuando estudiaba Derecho, trabajaba medio tiempo como asistente de un abogado. No era pesado, cargar expedientes, leer casos, sentarme en audiencias, aprender de los grandes. Me gustaba esa práctica porque ahí veía cómo toda la teoría que nos daban en clase funcionaba de verdad. Sobre todo los casos familiares. Ahí sí había drama real, mejor que cualquier novela. Hubo un caso que jamás olvidaré. A simple vista, era un divorcio normal. Llegó un señor, alto, tranquilo, de unos 40 y pocos. Traje oscuro, modales educados. Pero los ojos los tenía cansados, como si en el último mes hubiera envejecido 10 años.
Tenía 3 hijos con su esposa, el mayor, 12, el mediano, 7, el menor, apenas 3. Era dueño de una empresa, no pequeña. Hablaba calmado, sin coraje. Decía que el divorcio era lo mejor para todos. Al principio pensé que la esposa solo se quería ir sin hacer escándalo. Pero era más complicado. El señor descubrió una infidelidad. Lo supo de la forma más simple, leyó un chat por accidente. Me dijo, yo no reviso su teléfono, lo vi sin querer, pero cuando empecé a atar cabos, todo tuvo sentido. Confirmó sus sospechas. Peor aún, resultaba que el hijo menor probablemente no era suyo. Presentó la demanda de divorcio. Quería resolverlo en paz, estaba dispuesto a pagar pensión, repartir bienes, todo sin juicio, con tal de no afectar a los niños. Ellos no tienen la culpa de nada, dijo bajito. No era un tono de reproche, era tristeza. Aceptación. Al principio, su esposa pareció estar de acuerdo, pero algo la movió. Tal vez miedo, tal vez orgullo, o pánico de que pidiera pruebas de ADN y dejara de dar dinero si el hijo no era suyo. En la siguiente audiencia, de pronto su abogada presentó una solicitud de prueba genética. De su parte, fíjate. Si dudas tanto, le dijo mirándolo de frente, entonces hazlo bien. Hazles prueba a los 3. A ver si no te da vergüenza después. Lo dijo con desafío, con una indignación forzada, con ese tono donde detrás del enojo hay puro miedo. El abogado con quien trabajaba me miró y negó con la cabeza. No entendí por qué, pero después todo quedó claro. Pasaron meses. Se hizo la prueba. El resto del proceso fue como un túnel gris, papeleos, réplicas, audiencias breves. El señor seguía igual de calmado. Demasiado. Su esposa, en cambio, cada vez más alterada, contestaba con coraje, como buscando un punto débil donde pudiera lastimarlo. Llegó la audiencia final. La jueza empezó a leer el dictamen. Hojeaba las hojas como siempre, hasta que de repente se quedó quieta. Alzó la vista y por primera vez vi a alguien con toga perder su compostura. Sin expresión en la voz, dijo: no se establece paternidad de ninguno de los 3 menores. El silencio cayó como piedra. El hombre seguía sentado derecho, manos en las piernas, la mirada baja. No dijo nada. Y la esposa, ella también guardó silencio un momento, hasta que suspiró, como si hablara en la cocina con una amiga y no en el juzgado, murmuró: pues yo juraba que al menos 2 sí eran de él, ¿y ahora de dónde saco a los papás? Todo se detuvo. Nadie gritó. Nadie lloró. Solo silencio. A alguien del tribunal se le cayó una pluma y rodó por el piso. La jueza cerró el expediente. Terminó la audiencia. Salimos. El señor le dio la mano al abogado, me miró, me dio la mano también y se fue caminando, sin voltear. No traía enojo en la cara, traía vacío. Como si hubiera vivido una vida entera y empezara otra, pero ya sin ilusiones. Ese día entendí que es la verdad. No siempre grita. A veces es fría, callada, implacable. Y llega justo cuando menos la esperas. Vivir en una colonia no es solo tener una casita bonita, un jardín y el cafecito de la mañana en la terraza. También es tener ojos y oídos por todos lados, sobre todo si entre los vecinos está doña Ana, la señora que cree ser la guardiana incansable del barrio, esa que lo sabe todo, incluso lo que quizá ni pasó. Todo empezó sencillo. Yo estaba en casa, mi esposo en el trabajo, como siempre. Pedí unas cosas por internet, vestidos de verano, camisetas, cosillas. Llegó el repartidor, tocó la puerta, salí a recoger el paquete. Le di las gracias y volví adentro. Nada raro, pero vivimos en una colonia tranquila en Zapopan, casas casi frente a frente. Y resulta que cualquier coche que se estaciona cerca de mi casa ya es motivo para armar chisme. Esa noche mi esposo llegó con una sonrisa misteriosa. Se sentó a la mesa y me miraba como si supiera algo que yo no. ¿Qué pasó?, pregunté. Ya sé todo. ¿Qué sabes? Me puse nerviosa. Los vecinos me contaron. Resulta que de camino a casa lo paró doña Ana. Una señora mayor con mirada fija,
y la convicción de que su misión es cuidar la moral del vecindario. Lo interceptó y le soltó. ¿Sabes que tu mujer aquí está, con otros hombres? ¿Perdón? ¿No entendió? Sí, vienen a verla. Ayer llegó uno en un coche blanco, trajo un paquete, se quedó media hora y se fue. Todo claro. Mi esposo se rió. Por suerte sabe que soy fan de las compras online, y hasta le gusta que no ande batallando en las tiendas, que todo llegue directo. Pero la cosa no quedó ahí. Pasaron 2 semanas. Seguía con mi vida normal, haciendo pedidos, recibiendo repartidores. Pero el ambiente cambió. Una vecina, que antes me saludaba con sonrisa, ahora desviaba la mirada y apretaba los labios. Otra pasaba rápido, como si en mi frente tuviera un letrero que decía, pecadora. Pero el colmo fue ayer, salí a la calle. Ya el otoño comenzaba, y hacía frío. Tocaba cubrir las flores para que no se congelaran. Me agaché sobre la jardinera cuando escuché una voz conocida. «Buenas tardes», dijo doña Ana. Me paré. «Hola. ¿Cubres las flores?» «Bien hecho, se va a poner frío», asentí. «Veo que tienes muchas visitas por aquí». Activé el modo ingenua. No tenemos visitas». «¿Cómo que no? Yo veo que vienen». «Ah, son repartidores». Entonces sus ojos brillaron como detective atrapando al sospechoso. «¿Y tu marido sabe que vienen hombres a tu casa?» Con cara de nada respondí. «Claro que sí, él mismo paga todo». Ella casi se atraganta. «Ah, ya veo». «¿Y qué? ¿Me voy a andar paseando en camión por un vestido? La gente tiene carro, le resulta fácil traerlo. A mí me conviene. A ella le conviene». Se indignó. «Y hasta le gusta, ¿no?» «¿Mucho?», contesté seria. «Ayer me trajeron unos zapatos que me quedaron perfectos». «Descarada», exclamó, levantando las manos. «Se lo voy a contar a tu esposo, todo. Hasta la administración voy». Ya iba a decirle que mi esposo es la administración, pero me contuve. Esta mañana me llamó mi mamá. Su voz era cuidadosa, casi disculpándose. «Hija, ¿no quieres contarme algo?» «¿Cómo?», pregunté. «Pues en la colonia ya andan diciendo que tienes muchos hombres». Exhalé y me senté. Pensé, no hay forma de limpiar esta imagen. Aunque me pusiera una camiseta que dijera, «Solo me gusta el shopping online», no serviría. Nadie se molesta en preguntar, en aclarar. El chisme es como humo. Ya está en el aire, ya entró en las paredes, ya se instaló junto a los naranjos y las banquetas. Pues bueno, ahora seré la que tiene visitas. Pero no hay diversión ni romance. Solo vestidos, cajas y repartidores. Pero al menos es la verdad. Y lo más gracioso, la próxima vez pediré algo grande. Que lo traigan en camioneta. Y lo descarguen justo enfrente. Para que doña Ana se muera del susto al ver cuántos hombres tengo dentro de la casa. Voy a contar también mi historia, porque ya no soporto guardarlo dentro. Y que me juzguen, que me digan que no es asunto mío, que me insulten. La verdad, ya me da igual. Después de todo lo vivido, moralmente y en los hechos, no tengo mucho que perder. Tenía una hermana mayor. Se llamaba Paulina. Hasta hace poco era la única persona realmente cercana en la familia. Paulina tenía 2 niños chiquitos, el menor apenas tenía 1 año y el mayor un poco más de 2. Su esposo, Ernesto, era buen hombre, tranquilo, trabajador. No un héroe, pero sí un hombre de familia. Siempre buscaba cómo mejorar las cosas en casa. Paulina, en cambio, siempre fue ambiciosa. Quería una vida bonita, coche, remodelaciones, vacaciones. Nada raro, ¿no? Pero sus deseos no coincidían con su realidad. Todo empezó con sus quejas eternas. Ernesto gana muy poco, vivimos como pobres, estoy en casa y mis papás no ayudan. Hasta que un día le taladró tanto la cabeza a Ernesto que él decidió enlistarse como guardia en Michoacán. Decía que ahí pagan bien, que podría ahorrar, comprar un coche, guardar algo para los niños y arreglar la casa. Yo estaba totalmente en contra. Pero, ¿quién me preguntaba? En esta familia casi nunca me escuchaban. Él se fue. Prometió que sería por poco tiempo, solo para juntar dinero y regresar.
Al principio todo iba bien. Paulina se mantenía firme. Mis papás medio la ayudaban con comida, con los niños. Pero luego se cansaron. Que la edad, que el trabajo, que su salud, que ya criamos a los nuestros, ahora te toca a ti. Se desentendieron, y Paulina se quedó sola con 2 bebés. Uno gateando, el otro recién entrando al kinder. Yo me metía al ruedo. Iba los fines de semana, en las noches después del trabajo. Como podía. Aunque yo también tengo mi vida. Trabajo, pareja, cosas. Pero tengo conciencia. Y hermana. Bueno, tenía. Con el tiempo, Paulina cambió. Empezó a decir cosas que me helaban por dentro. ¿Cuánto pagan si él no regresa? Si pasa algo, pues mínimo nos deja más dinero, ¿no? Al principio pensé que era crisis nerviosa. Pero luego entendí, no. Lo veía como un negocio. Después empezó con sus rarezas. Que estaba sola, que se aburría, que su vida no tenía sentido. Le decía, mete a los niños a guardería, busca un trabajo, distrae tu mente. Me contestaba, ¿estás loca? ¡Qué vergüenza! Yo parí, yo merezco descansar, no andar de empleada. Un día llegué a su casa como siempre. Teníamos copia de llaves. Entré. Sobre la mesa del recibidor, una chamarra de hombre. No era de Ernesto. Unas botas enormes. Todo olía distinto, como a otro. Me miró y empezó a decir que era de papá, que había pasado. Pero mi papá es más bajito, usa otro tipo de ropa. Al día siguiente me confesó. Lloraba. Dijo que no lo planeó, que se sentía sola, que en un sitio de citas conoció a un viudo, que la entendía, la apoyaba, que eran almas gemelas. Me quedé de piedra. Le pregunté, ¿y Ernesto? Él está vivo, está allá, arriesgando la vida. Me contestó, ¿y yo qué? ¿No merezco ser feliz? ¿Voy a estar sufriendo sola? Le dije todo. Que eso era traición. Que la familia no es solo alegría, es también responsabilidad. Que Ernesto no se fue por gusto, se fue porque ella no paraba de quejarse. Y le juré, si lo volvía a ver, le diría todo a Ernesto. A la cara. Pareció que entendía. O eso me hizo creer. Pasaron un par de semanas. Cayó una nevada fuerte en la sierra, la ciudad se paralizó. Cancelaron mi trabajo. Decidí darle la sorpresa a Paulina, llevarle algo rico, jugar con mis sobrinos. Entré a su casa, y me quedé congelada. Un hombre medio desnudo andaba por la sala. No era Ernesto. 2 niños jugaban a su lado. Tenía una cuchara en una mano y un juguete en la otra. Traía puesto apenas una toalla. Me miró, se quedó quieto. Paulina salió de la regadera. Se detuvo. Nadie dijo nada. Yo, ahí, con la bolsa en la mano, temblando. Esa noche, cuando pude ordenar mis pensamientos, le escribí a Ernesto. Largo, detallado, con pruebas. Me llamó. No hablaba. Luego empezó a hablar, muy bajito. Y después lloró. Un hombre fuerte, llorando como un niño. Me decía gracias. Y perdón. Luego silencio. A la hora me bloqueó de todo. Ella también. Después supe por conocidos que Paulina dijo que yo estaba loca, que tomaba pastillas, que siempre le tuve envidia. Mis papás sabían quién soy y cómo soy. Pero aún así dijeron, no deberías haberte metido. Destruir una familia es lo peor. Desde entonces no me hablan. Ahora ya no tengo hermana, ni sobrinos, ni padres. Solo me queda el recuerdo de ese día, yo parada en esa casa, con un paquete de pan dulce en la mano, viendo a un hombre extraño y a 2 niños sin entender nada. Y no me arrepiento, ni un poco. Elegí la verdad. Y sí, me quedé sola, pero con la conciencia limpia. Ojalá, si existe la justicia, Paulina reciba algún día lo que sembró. En la cocina, olía a té con bergamota y algo más, tal vez a viejo. En la casa de mis papás siempre olía igual, un poco a polvo, un poco a incienso,
y a recuerdos crujientes como flores secas en el jarrón de mi abuela. Tengo 33 años, un matrimonio propio, costumbres mías y un sentido del humor que a veces mi esposo no entiende, pero nos reímos juntos. Esa noche estábamos platicando, bromeando, que no me parezco mucho a mi papá. Bueno, pasa. Oye, ¿y si no eres de él? Soltó mi esposo, aventándome una uva. Ajá, ¿y qué? Me hago una prueba de ADN. Pues hazla. Lo hice, por juego, sin expectativas, sin miedo, puro, jaja. Mandé mi saliva en el tubo, pagué y lo olvidé. 2 semanas después, llegó un correo. Lo abrí mientras tomaba café, pensando que era una oferta de zapatos, no un golpe directo al pecho. Negativo. No soy hija de mi papá. Me quedé en silencio un segundo. Leí otra vez, y otra. La risa se había ido en la conversación anterior. Mi esposo se acercó, leyó por encima. ¿Cómo es eso?, preguntó lento. No respondí. Después vino el camino a casa, largo, con la mirada vacía por la ventana, el corazón doliendo, bajo mis pies el asfalto, dentro la ansiedad. Tengo 33, pero me sentí niña otra vez. Esa niña que creía que la familia era la base de todo. Mi mamá siempre fue como un metrónomo moral. No mientas, no bebas, no engañes, no grites. Sé mejor que este mundo. En su closet guardaba pañoletas para la iglesia. En su cartera un escapulario de San Judas. Cada Pascua hacía pan dulce y prendía velas. Cada charla tenía sabor a santidad. Entré sin avisar. Mi mamá estaba en la cocina, alisando el mantel. Todo igual. Mamá, tengo que preguntarte algo. Me sonrió. ¿Qué, hija? ¿Quién es mi papá? Silencio. Ese silencio muerto que derrumba casas. Su cara se tensó como tela en lavadora. Se dejó caer en la banca, como si la hubieran desinflado. ¿Ya sabes? Asentí. Exhaló. No gritó, no negó. Solo sus ojos se nublaron, como foto vieja. Él no lo sabía, dijo bajito, y tú no debiste saberlo. Luego vino la tormenta, palabras que no se olvidan. Mi papá no es mi papá. Mi hermano no es del mismo hombre que yo. Hubo un tercero, de otro más, murió bebé. Mi mamá vivió como pudo. O quiso, o le dejaron. Ya no importa. Cada hombre fue temporal, cada uno una historia. Y el papá que conocí, amé, con quien fui a pescar, que arreglaba mi bici, que lloró en mi boda, solo lo aceptó, o no sabía. Cuando eras niña pensé que esto no saldría a la luz. Tenía miedo. Luego intenté ser mejor, ir a la iglesia, ayunar, como si eso pudiera limpiar esto. La miré sin reconocerla. Frente a mí estaba una mujer a la que llamaba mamá, pero sonaba como una extraña. ¿Y papá? Él sabía. Negó con la cabeza. No, no sabía. Juré que me iría con este secreto. La casa se movió. Algo dentro se rompió. Lo que sostenía mi historia. ¿Quién soy ahora? ¿De quién? ¿Qué corre en mi sangre? Salí a la calle. El viento frío. En mi cabeza solo una pregunta. ¿Cómo se vive ahora? En el coche, mi esposo callaba. Quise decirle que no soy quien él cree, que todo cambió. Pero solo me tomó la mano. Fuerte, seguro, sin palabras. Pasaron días. Luego semanas. No he perdonado. Ni sé si debo. No sé qué hacer con esta mujer que decía ser mi madre, pero construyó su vida con mentiras. No sé si contarle al papá. Quizá no. A veces la verdad es veneno, pero sé una cosa. No soy resultado de sus errores. Soy yo. Crecí, amé, aprendí, caí, me levanté. Soy persona. Compleja, vulnerable, fuerte. Y lo que corre en mis venas no borra cómo viví. Se puede vivir, aunque el cimiento esté roto. Solo hay que aprender a caminar con cuidado. O construir uno nuevo, propio. Las mañanas siempre empezaban igual. Café con canela en el termo. La ruta en automático. Salir del fraccionamiento. Tomar el periférico. Estacionarme frente al corporativo. La luz fría de la oficina, un par de clics, y la pantalla se llenaba de tablas, correos, pendientes. 38 años, una edad en la que ya no buscas aprobación, pero sigues sintiendo con fuerza que estás vivo. Gerente intermedio, ni director, ni asistente.
El equipo me respeta, los jefes no me presionan. Imagen cuidada, camisa planchada, reloj sobrio, corte de cabello fresco. Sé escuchar sin interrumpir, bromear cuando toca sin caer en lo vulgar. Casado, no perfecto pero casado. Ya 15 años. Ella, mi esposa, es como esa playlist vieja que siempre suena en el coche. Todo familiar, todo predecible, hay cosas que me irritan, otras por las que aún la respeto. A veces hay calor, a veces distancia, hay días de silencio, luego discusiones, y de pronto reímos juntos por cualquier tontería en la cocina. Eso es el matrimonio, real, sin filtros. Somos distintos, antes más cercanos, ahora un poco más lejos. Pero tenemos un mundo común, hijos, casa, historia. Y no se borra así nada más, como un archivo, y en ese mundo estoy yo. Un hombre que cada día escucha a sus espaldas. Con lo decente que eres, cómo no engañas, no coqueteas, no aprovechas. Dicen que debería haber fila para estar contigo, que eres un buen hombre. Raro que no la haya. Las mujeres sonríen, flirtean, lanzan miradas, pero ninguna cruza la línea. Y yo tampoco invito. En mi equipo trabaja Lorena. 30 años, mirada pícara, siempre en tacones. En la oficina la quieren. Los hombres reviven a su lado. A veces lanza chistes con doble sentido. A veces se inclina de más para agarrar una carpeta. Si tuviera 25 habría caído. Hoy solo le sonrío de regreso. El otro día dijo, usted siempre tan correcto. No existen hombres así. Me encogí de hombros. Sí existen, solo que no les interesan. Mi compañero David, siempre con su sonrisa cínica. ¿Qué pasa? ¿Eres santo o qué? Todos tenemos broncas en casa, pero afuera se busca para el alma. Él no sabe que yo también tengo broncas. Hay noches en las que mi esposa y yo estamos frente a frente y la mesa entre nosotros se siente como el mar entre continentes. Cuando todo le molesta, cómo mastico, cómo guardo silencio, cómo miro el celular. Y a mí me enoja cómo cambia de canal, cómo dice ajá como siempre, cómo pone los ojos en blanco. Pero no me voy. No salgo a buscar para el alma. ¿Sabes por qué? Porque la infidelidad no es sexo, es traición. Es salir de casa sabiendo que vas a mentir. Es tu mirada distinta. Es ya no estar donde debes. Porque una noche se convierte en bola de nieve. Y un día terminas parado en la sala sin poder mirarla diciendo, perdón, no quería, no sé cómo pasó, pero sí sabes, siempre sabes. Cuando el matrimonio va mal es fácil culpar al otro. Que si fría, cansada, distante, que no escucha, no halaga, no inspira, pero yo tampoco soy perfecto. No siempre soy amable, ni atento, ni doy el primer paso para arreglar las cosas. No soy santo. Solo creo que si un día decidiste estar, te quedas. O te vas con honestidad. Pero huir a escondidas no es pasión, es cobardía. En la noche estamos en la cocina, su mirada cansada, mi taza de té. La tele suena de fondo, nadie la mira. ¿Otra vez tarde? Me dice. Trabajo. Asiente. Luego, sin mirarme, ¿estamos bien? Pienso. Peso las palabras. No quiero mentir. A veces es difícil, pero estoy aquí y no es casualidad. No dice gracias. Solo me mira. Luego se levanta y saca las galletas que me gustan. Comemos en silencio, y eso ya es algo. A veces me dicen, ¿es que no te ha tocado una de verdad? Puede ser. O tal vez yo sé decirme no antes de llegar al sí. Y sabes, si lees esto buscando justificar tu infidelidad, no la busques afuera. Está en ti, porque si quieres buscas excusa, si respetas buscas solución. Yo solo vivo, sin filas, sin engaños, con la certeza de que no todo está perdido. Y en eso, carajo, también hay fuerza. Me llamo David. Tengo 34 años. Llevo casado 4 años con Ana, y tenemos 2 hijos pequeños, Marcos de 4 años, y Lucía de 1 año y medio. Vivimos en un piso en Alcorcón, tengo un Seat León familiar, un trabajo estable en banca y una vida muy normal.
Ana es buena mujer. Siempre ha sido tierna, sencilla, la típica chica de barrio. Pero desde que nació Lucía está agotada. Se levanta a las 6, prepara desayunos, viste a los niños, los lleva a la guardería, vuelve, limpia, cocina, hace la compra, baña a los niños, les da de cenar y se queda dormida en el sofá antes de que termine el telediario. Nuestra vida sexual es casi nula y yo me sentía invisible. Entonces llegó Laura. Laura trabajaba en otro departamento, pero la empresa hizo un reajuste y la pusieron como mi asistente. Tenía 30 años, divorciada, un hijo pequeño, morena, ojos verdes, siempre maquillada, tacones altos, perfume caro. Cada vez que entraba en la oficina, todos se giraban para mirarla. Al principio hablábamos solo de trabajo, pero poco a poco las charlas se hicieron más personales. Me contaba de su ex, de su hijo, de lo sola que a veces se sentía. Yo le hablaba de mis hijos, de mi casa, de mis sueños frustrados. Nos reíamos mucho juntos. Era fácil hablar con ella, y cada vez que me tocaba el brazo al explicarme algo, un escalofrío me recorría entero. Por las noches, cuando Ana dormía con Lucía pegada al pecho, y Marcos tirado a su lado, yo me ponía a chatear con Laura. Vídeos, mensajes con un puntito de picardía. Me hacía sentirme vivo. Y llegó ese día. Ana estaba en Galicia con los niños visitando a sus padres. Laura me escribió: «Hoy salgo antes. ¿Te importa ayudarme a mover un armario en casa? No puedo sola». Me quedé mirando el móvil mucho rato. Me fui al baño, me miré en el espejo. Pensé: David, es ahora o nunca. Una mujer así no te volverá a pasar. Pero entonces vi en mi mente a Marcos gritando: «Papá», al verme llegar, a Lucía gateando con su osito, a Ana sonriéndome cansada mientras se recogía el pelo en un moño. Salí, respiré hondo y bajé a su mesa. «Laura, lo siento, pero no puedo. Esto no acabaría bien». Ella me miró con una mezcla de sorpresa y tristeza y dijo en voz baja: «Vale». 5 años después, seguimos trabajando juntos. Somos buenos amigos. Ella ha tenido varias parejas. Ana y yo tuvimos otro bebé hace 2 años. Nuestra vida sigue siendo sencilla, pero cuando llego a casa y Lucía me abraza, Ana me besa en la mejilla y me dice: «¿Qué tal el día?». Pienso: ningún sueño vale más que la realidad que he construido con ellos.